Esto es, vamos a grabar. Eso es. Vamos a ver aquí. Les voy a compartir un poquito la pantalla para que podamos ir entrando en materia. Eso es ahí. Perfecto. Bien, hoy día, como les decía, vamos a hablar un poquitito de este tema del origen emocional en la obesidad y el sobrepeso. Vamos a comenzar. Hoy nos encontramos en general muchos anuncios en redes sociales, medios escritos, en las redes, en televisión, y que solo se refieren al aspecto físico de la obesidad. Vale decir, encontramos anuncios de baje 5 kilos en una semana o tome un suplemento natural para bajar tantos kilos en un mes o baje sin cirugía y así un montón de frases y de ofertas, las cuales vemos apuntan solo al aspecto físico de la persona. También nos podemos dar cuenta que la sociedad es muy severa con respecto a este tema. Se emiten juicios muy duros, ofensas, discriminaciones respecto de las personas que están transitando el camino de la obesidad y el sobrepeso, casi como si voluntariamente quisieran estar en ese sobrepeso. Como vemos, mucho escuchamos de la preocupación del aspecto físico y de los cánones físicos establecidos, pero poco escuchamos acerca de la preocupación del aspecto emocional que viven las personas que están transitando este sobrepeso o esta obesidad. Pocos reparan, a su vez, en la angustia que diariamente deben enfrentar, el estrés y la carga emocional que significa enfrentarse a una apariencia física que no es la que uno desea. Sabemos que se trata de personas que desean bajar de peso para reconciliarse con su imagen corporal, que es lo que finalmente sienten como, entre comillas, el problema. Estoy segura de que el bajar de peso ha sido un desafío al cual estas personas se han enfrentado o nos hemos enfrentado cuando transitamos este camino muchas veces, pero sin éxito, lo cual va generando un sentimiento de tristeza y de frustración que a su vez nos va tornando inseguros, nos va tornando con miedos frente a cualquier opción que exista en el mercado. Entonces, comenzamos un camino con miedos y temores, y comenzar cualquier camino de esa forma no es fácil. Aún más cuando éste se hace en silencio y también en soledad. Vamos a ver ahora. Pasemos a ver estos miedos de este camino. Uno de los miedos más comunes a los que nos enfrentamos es el temor a poder lograrlo, puesto que le tememos al estado de privación y sucumbimos ante la tentación a veces de cualquier tipo de alimento o de ciertos alimentos en particular. También estas personas le temen a la sensación de hambre, a pasar mucha hambre, como seguramente les ha ocurrido en más de alguna experiencia que se ha tenido con algún programa o con algún tema para bajar de peso. También sabemos que el problema se encuentra muchas veces gatillado o se acentúa cuando se viven altos periodos de estrés, donde la comida representa el punto de calma y refugio de estas situaciones. Un caso muy común de estos son que cuando paso altos periodos de estrés me dan ganas de comer chocolates, por ejemplo, o cosas dulces. Aún más sabiendo que el estrés es una variable que en general no es controlable por nosotros, porque a veces incluso estamos insertos en medios o en trabajo que el estrés es parte cotidiana de esto.
Este camino también hace transitar por la soledad, puesto que en cierta forma el bajar de peso significa retraerse de la vida social, ya que en este ámbito se enfrentan tres grandes situaciones. La primera es no poder compartir los mismos alimentos que las otras personas en reuniones sociales. La segunda es ser etiquetado como la persona que siempre está a dieta o la persona que siempre debe comer ensalada o refrescos light. Y la tercera, y que es uno de los temores más importantes que se vive, es el miedo a tener que enfrentarse y la angustia que provoca decir no cuando te ofrecen más comida. A veces te hacen que te repitas comida, te ofrecen más y el decir que no provoca una gran angustia. Por lo tanto, este camino está lleno de esos miedos y temores de los cuales sabemos cómo se viven. Podríamos decir que en términos generales, las personas que están transitando por el sobrepeso y la obesidad las podemos dividir en dos grandes grupos. Primero, personas que han decidido bajar de peso, pero no han tenido los resultados esperados y que finalmente, con un sentimiento de tristeza y frustración, pasan a conformarse con el hecho de que su destino es ser una persona con exceso de peso. Por otro lado, tenemos a aquellas personas que han decidido bajar de peso, pero motivadas por algún objetivo específico. ¿Como cuáles? Por ejemplo, una celebración, ponerme una determinada ropa, enfrentar un periodo de vacaciones, etc. Sin embargo, esas personas sí lo logran, a diferencia de las anteriores, pero vuelven a su peso, porque ese tiempo de peso ideal o de delgadez lo utilizan para comer muchas veces lo que antes era prohibido y terminan por auto boicotearse ese éxito en su vida, o bien es una forma que tienen de autodestruirse su cuerpo. A través de eso se castigan quizá en otros ámbitos. Ahora quiero que vayamos un poquito entrando en otras materias donde vamos a ir decodificando, vamos a ir comprendiendo y vamos a ir integrando diversos tipos de información para entender que la obesidad y el exceso de peso no dependen solamente de la comida, del tipo de alimento, de la falta o no de ejercicio, sino que hay mucha información sobre la cual también está sostenida. Lo primero que vamos a encuadrarnos en esta clase es ver la definición que hace la Organización Mundial de la Salud, donde dice que la obesidad es un problema cuando la salud de la persona está en peligro a causa de ese exceso de peso. En términos personales y también basado en mi experiencia, yo cambiaría un poquito esta definición, agregándole la siguiente forma. El exceso de peso es un problema cuando afecta la salud física o emocional de la persona. La salud física sabemos que es el final de un problema emocional. Entonces, si comienzo a verme y a sentirme mal con mi apariencia, sin duda que esto afectará mi estado emocional, mi ánimo y por supuesto mi autoestima. Aunque no exista ninguna patología de base que se haya producido por la obesidad, como por ejemplo tensión arterial alta, diabetes, colesterol, no es necesario. Sin embargo, ya me afecta mi salud. En este camino del sobrepeso y la obesidad se producen sí o sí
cierto tipo de alteraciones emocionales y psicológicas, las cuales quiero que vayamos un poquito a mirar las principales. Lo primero es que vamos a observar que en términos generales, la obesidad y el sobrepeso nos lleva a una persona que se siente o es prisionera de su cuerpo, puesto que su cuerpo está condicionando su libertad para elegir su ropa, su libertad para elegir lo que come, libertad para ejercer un esfuerzo físico como correr, o libertad porque su bienestar físico está condicionado a la toma de algún tipo de medicamento. Otro tema que también es muy importante es la imagen corporal distorsionada. Sabemos que hoy por hoy la publicidad, el mundo del cine, de la televisión, el fitness, contribuyen de manera importante a que inconscientemente tengamos una imagen corporal distorsionada, con parámetros que nos muestran que a veces son difíciles o hasta imposibles de obtener, a pesar de que hoy muchas marcas declaran el rechazo a usar modelos con extrema delgadez o usar el programa, por ejemplo, de Photoshop. El tener una imagen corporal distorsionada lleva a un sufrimiento emocional significativo para las personas, donde su autoestima se sigue afectando o existe un aislamiento social o el abuso de sustancias para adelgazar, como es el caso de las anfetaminas, el caso de los laxantes, o bien un exceso de tratamientos cosméticos o quirúrgicos al cual se somete. Según investigaciones realizadas, se ha observado que estas personas pueden sentir satisfacción corporal temporal y una reducción también en su angustia, pero normalmente la ansiedad regresa y en la mayoría de los casos es posible que estas personas reanuden la búsqueda de esa imagen que tienen en su mente a través de otros métodos con tal de arreglar ese, entre comillas, defecto percibido. Otra alteración que se produce y que es muy común y de lo que pocas veces se habla son los trastornos en la sexualidad. Porque si me veo y me siento mal, vienen las insatisfacciones sexuales y el deseo de no querer tener sexo, por lo que comenzamos a comer para tapar esa frustración o esas penas. Este tipo de situaciones se da de manera mucho más recurrente en aquellas parejas que estando separadas viven bajo el mismo techo. Esa ansiedad, esa represión, esa tristeza, evidentemente que sigue gatillando la ansiedad que empiezan a tapar con la comida. Otro punto que también afecta es la reafirmación de la sexualidad ante el otro, porque inconscientemente se da por sentado de que si no respondemos al parámetro del cuerpo perfecto, entonces no seré deseado por el otro. Por lo tanto, si quiero mantenerme vigente en mi condición de hombre o mujer sexual, debo responder al parámetro físico sí o sí. Cuando vemos esta situación en lo cotidiano, es cuando, por ejemplo, las personas se casan. Pasa que se casan y comienzan a subir de peso. Al hombre le comienza a salir un poquito más de barriguita o la mujer comienza también a enanchar sus caderas o a subir de peso. Y esto es porque el inconsciente descansa, puesto que reconoce que el objetivo ya ha sido conseguido. Esa razón es la que provoca este aumento inconsciente de peso. Veamos ahora que en el ámbito social
también existen muchas creencias y asociaciones en todo ámbito de cosas y de los cuales la comida tampoco está exenta. Una de las más comunes y que seguramente muchos de los que estamos acá hemos vivido y es entender que la comida se encuentra asociada a la palabra desprecio o educación. Por ejemplo, si yo te invito a cenar a mi casa y te digo, pero ¿cómo no te vas a comer todo lo que te serví? Inconscientemente, esa pregunta tiene implícito el mensaje de me estás despreciando lo que te estoy dando. Otra situación muy común es cuando tienes una cena y te preguntan, ¿no te quieres repetir un poco más? Y resulta que sin esperar respuesta, igual te traen otra porción y te sientes presionada por todo el medio a no poder decir que no y tener que comer esa segunda porción aunque no la deseas. En nuestra infancia también transmitimos información que nos va a impactar sí o sí cuando jóvenes, incluso niños o adultos, en la obesidad. Para el niño, la carga inconsciente asociada en la comida se origina muchas veces en la infancia, donde la comida es cargada de mucha culpa o estrés. Entonces al niño le queda la ecuación: comida igual culpa igual estrés. Esto basado en las siguientes afirmaciones que estoy segura más de alguno hemos escuchado. Primero, debes comerte toda la comida porque hay gente que no tiene que comer. Seguramente muchos escuchamos esa frase de nuestra madre o de nuestra abuela. ¿Y qué pasa con esto? Cuando crecemos, ni siquiera nos cuestionamos el hecho si nuestro estómago está satisfecho o no, sino que simplemente de manera inconsciente dejamos el plato absolutamente limpio. Esta frase nos condiciona a nunca hacernos la pregunta, ¿estoy satisfecho? ¿Respeto mi límite de decir, basta? No. Tiene asociada esa carga de culpa que siempre hace que comamos de una manera automática, inconsciente, sin preguntarnos qué pasa con nosotros y nuestras ganas de comer. La segunda frase que seguramente hemos escuchado es, ¿y cómo te tienes o te debes de comer toda la comida? Esa frase tan común que nos han dicho nuestras madres fue aprendida también desde nuestras abuelas. Pero antiguamente cabe recordar que nuestras abuelas sí vivieron tiempos de hambruna, de guerra o de escasez. Por lo tanto, las razones por las que ellas lo decían eran evidentemente diferentes, como asimismo también la cantidad y la calidad de la comida que se podía conseguir en aquellas épocas. Otra frase que también hemos escuchado es ¿cómo no te vas a comer toda la comida si me costó tanto prepararla? O ¿cómo no te vas a comer esto si me costó tanto conseguir el dinero? Tengo que trabajar tanto para conseguir el dinero y tenerte toda la comida. Inmediatamente al niño, eso hace que asocie la comida con culpa. Y la culpa pasa a ser una emoción negativa. Sabemos hoy en día que todo queda grabado en nosotros desde el momento en que estamos en el vientre materno. Por lo tanto, la información que se nos transmite ahí ya forma parte de nosotros. Aquí es importante que pensemos o investiguemos cómo era la relación de mi mamá con la comida antes, durante y después del embarazo. También cabe hacernos la pregunta si mamá tuvo que enfrentar alguna situación de estrés durante el embarazo y si existe en ella alguna relación entre a mayor estrés, mayor comida
O dicho de otra forma, si para ella la comida era su punto de calma y refugio. Otra información también importante que debemos de pensar o investigar es cómo eran las condiciones económicas de mamá en el embarazo. ¿Podía comer todo lo que ella quería? ¿O había escasez de dinero y por ende escasez de alimento? Toda esta información ha quedado grabado en nosotros para condicionarnos la relación que tenemos con la comida. Recordemos que antiguamente existía la creencia que en el embarazo había que comer por dos, y esto en adelante se seguía ratificando, puesto que la gordura en los niños estaba asociada a la salud. Siempre se decía que los niños gorditos era porque estaban sanos. Hoy por hoy sabemos que eso no es así. Sin embargo, las mujeres hay dos caminos en los cuales hemos tomado esta información respecto al embarazo. Por un lado, sabemos que esta información de comer por dos no es verdad, pero el embarazo es un sobrepeso socialmente aceptado, por lo que muchas mujeres ocupan este estado para comer lo que en su vida cotidiana siempre les estaba prohibido y alejarse un poco de la exigencia de ese peso ideal, puesto que descansamos de esos cánones físicos a los que nos encontramos a veces tan duramente atadas. Por otro lado, existen las mujeres que durante el embarazo tienen mucho miedo a perder su figura y a engordar, y este tiempo de embarazo lo ocupan como un tiempo de dietas, de constantes restricciones alimentarias y a veces de ejercicio físico inclusive superior a lo recomendado por los médicos. ¿Qué pasa en ese caso? Evidentemente, la información que se le está transmitiendo en el vientre materno es que la comida es igual a estrés. Vamos a entrar ahora en un terreno, en esta caja que tenemos llamada inconsciente, que es un Cardex que simplemente utiliza toda la información que tiene archivada. No discrimina si esta información es buena o es mala, tampoco discrimina si esta información es presente, es pasado, si es real o si es imaginario, si lo estoy pensando o de verdad lo estoy viviendo. Ese es nuestro inconsciente, simplemente un gran Cardex que tiene archivado cierta información que nos envía en forma automática. Para el inconsciente, el alimento tiene directa relación con la madre. Cuando nacemos, recibimos nuestro primer alimento a través de nuestra madre. Así, el niño interpreta el alimento como una satisfacción a la demanda hecha a su madre, adjudicándole entonces esa connotación afectiva, donde la madre expresa su amor por él y esto él lo absorbe a través de lo que está comiendo y del contacto físico que se produce en ese momento. Dicho esto, podemos decir entonces que nuestro inconsciente, el alimento significa la relación con mi madre y también el alimento emocional. Entonces, cabe hacernos la pregunta, ¿qué tengo que mirar en la relación con mi madre? La grasa que se acumula en el cuerpo genera calor y ese calor está relacionado directamente con el calor que recibimos de mamá, ese que recibimos o percibimos al ser abrazados, al ser contenidos, al ser arrollados y por ende, si no lo tengo y me siento solo, mi cuerpo genera ese calor que falta, representado en la grasa. Si es así, esto nos va indicando que tenemos o portamos una huella de abandono.
Si no he visto o he aceptado ese vacío, entonces el alimento físico viene a sustituir de manera inmediata al alimento emocional. O de otra manera, también ese alimento físico que está en desequilibrio pasa a utilizar el alimento, emocional, pasa a utilizar el alimento físico como castigo o como vía de escape para no mirar el fondo de ese conflicto. Algo muy importante también es nuestro estado emocional al comer, porque ahora que sabemos que el alimento emocional y el alimento físico van unidos, entendemos que el inconsciente no diferencia entre lo que como físicamente y lo que emocionalmente como. Entonces, aquí cabe hacernos una pregunta muy importante. ¿Cuál es tu estado emocional al comer? ¿Comes preocupado de algo? ¿Comes con gente que te estresa? O bien, al momento de la comida, ¿se hablan temas que te estresan? Si es así, la relación que el inconsciente está estableciendo es comida igual estrés. En este punto también, y seguramente a muchos nos ha pasado, yo tenía un jefe, el cual siempre a la hora de comer hacía la planificación y hablaba todos los problemas que habían en el trabajo. Yo no sabía por qué. Evidentemente terminaba la comida cayéndome muy mal, tenía estados de colon irritable y yo culpaba a la comida. No tenía en ese momento la comprensión de entender que el alimento emocional que estaba comiendo era un alimento tóxico. Estaba asociando a la comida con el estrés. También nuestro inconsciente tiene percepción de ciertos alimentos. A nivel de este inconsciente, tenemos asociados ciertos alimentos a placer, amor, felicidad, y otros muy por el contrario lo tenemos asociado a sacrificio, a mal sabor, a tristeza. Entonces, nuestro inconsciente pasa a ser también las siguientes asociaciones que se disparan en forma automática. Verduras, por ejemplo, es igual a mal sabor, dieta, sacrificio, etc. Pastel de cumpleaños automáticamente nos dice felicidad, rico sabor, alegría, celebración. Y otros que también son más comunes, por ejemplo, decir bombones o decir chocolate, siempre lo asociamos a amor y amor sobre todo en pareja. Pero sin embargo, pasa algo muy importante en nuestro inconsciente en la adultez, porque se genera una gran contradicción, puesto que todos estos alimentos que en la infancia percibíamos como ricos, como placer, como felicidad, pasan a tomar el tono de culpa. Entonces, si nos ofrecen chocolate, decimos, ok, pero uno solo. Si nos ofrecen un pastel de cumpleaños, decimos, ok, pero un pedazo pequeñito o simplemente no me sirve. ¿Por qué? Porque yo ese alimento lo quiero, lo deseo, pero hoy se transforma en culpa puesto que me hace subir de peso, engordar o es dañino para la salud. Ahí nuestro inconsciente se le produce en la adultez una importante contradicción. Ahora quiero que vayamos a sumar en este tema del sobrepeso y la obesidad un punto de vista adicional y que también es muy importante. Vamos a dar una mirada a nuestros ancestros, vamos a dar una mirada a ese árbol transgeneracional, donde muchas veces hemos escuchado decir que
si toda nuestra familia son gorditos, no es raro que yo también sea gordita. O hemos escuchado decir, mi familia, todos en mi familia tenemos tendencia a subir de peso. O todos en mi familia tenemos tendencia a la diabetes, tenemos tendencia a la hipertensión. Somos una familia de hipertensos o de obesos o diabéticos, etc. Sin embargo, hoy día ya se sabe, gracias a la ciencia, que el porcentaje de enfermedades que son transmitidas genéticamente es extremadamente bajo. Esto se ha hecho gracias al estudio de la epigenética, donde el doctor Bruce Lipton, que es un biólogo celular, ha sido pionero en este campo y que nos hace comprender que la expresión genética está determinada directamente por el entorno y lo más común es por la percepción que se tiene de este. Dicho en otras palabras, nuestras células se ven afectadas por nuestros pensamientos gracias a los efectos de los bioquímicos de las funciones cerebrales. Entonces, el ADN y los genes pueden ser modificados por actitudes mentales y sistemáticas de una persona. Las experiencias así traumáticas vividas por una persona tienen un impacto sí o sí en su descendencia. Y por supuesto, somos producto también de nuestros ancestros y, por qué no, de sus experiencias. ¿Qué estamos transmitiendo desde otra manera? Información, emoción tóxica entendiéndose como una emoción que genere estrés o carga negativa. Desde el transgeneracional tenemos que tener muy, muy presente que podemos y portamos información por aquellas memorias existentes marcadas en nuestros padres, en nuestros abuelos o en nuestros bisabuelos. Pero también tenemos que ver que son experiencias de nosotros mismos las cuales absorbemos desde el vientre materno y que a su vez también podemos transmitir a nuestros hijos y a nuestras generaciones siguientes. Hay algunos puntos y algunas situaciones que sin duda repercuten en estas familias de obesos y que son situaciones que han vivido nuestros ancestros y de las cuales vamos a mencionar algunas las más importantes para que hagamos un pequeño examen y miremos hacia nuestro pasado. ¿Qué informaciones o situaciones tienen relación con la transmisión del sobrepeso o la obesidad, abusos o violaciones en el clan, donde la persona en esos momentos se sintió abandonada y sola ante el peligro? Para compensar esta desprotección que sintió en esos momentos, el subconsciente utilizará la grasa corporal. Capas de grasa entonces que harán de escudo con el exterior o con la persona frente a la cual se siente miedo, ya que recordemos que siempre o casi siempre en muchas ocasiones el abuso sexual o las violaciones vienen de personas que son cercanas al entorno o están insertas dentro del mismo medio familiar. Otro punto que también afecta si en nuestro árbol han padecido grandes hambrunas, por ejemplo, tiempos de guerra o vivir en regiones extremadamente aisladas. Ahí, la memoria que se transmite en nosotros es almacenar la comida en previsión a épocas de escasez. Otro punto que es muy importante son las relaciones interpersonales frías. ¿Entre quiénes? Entre padres e hijos o entre parejas. La frialdad, el inconsciente la asocia y la asocia a
falta de alimento emocional y la compensa con grasa que podemos quemar para generar calor. En el caso también de los abortos pendientes de duelo. ¿Y qué significa que estén pendientes de duelo? Que son llevados en silencio y en secreto. Esos abortos pueden quedar representados en nuestro sobrepeso en el caso de las mujeres. Incluso la grasa localizada en el abdomen puede ser espejo de lo que hemos perdido y echamos de menos inconscientemente. O también como espejo de la culpa que sentimos por tal pérdida, independiente si el aborto fue espontáneo o fue provocado. También tenemos, y esto se ve muy comúnmente, en el caso de la pérdida de un ser querido al que echamos mucho de menos y nos sentimos desprotegidos ante su presencia. Entonces ahora, dada su ausencia, nos sentimos más vulnerables. Entonces nos protegemos de ese sentimiento de abandono y de soledad y de desprotección acumulando kilos. Recordemos que ante las pérdidas de personas importantes, sobre todo padre o madre, los niños a veces las sufrían a temprana edad, tanto porque fueron afectadas por guerra, que sin duda generaron pérdidas humanas, como también habían problemas de salud que hoy ya tenemos resuelto, pero que provocaban muertes a muy temprana edad. De hecho, la tasa de mortalidad de los partos era tremendamente alta. A principios del 1900 y algo, era una tasa de verdad superior a un 50%, era altísima. Por lo tanto, había mucho riesgo. Y venimos de clanes, donde no es difícil haber escuchado que nuestros abuelos falleció su mamá o su papá a temprana edad, o eran huérfanos, eran criados por tíos o por otros familiares cercanos. En el caso de los hijos bastones, aquí llamamos hijos bastones. El hijo bastón normalmente se le denomina al último hijo de la familia, aquel que incluso antes de ser concebido ya viene con una misión, con un peso, entre comillas, sobre sus hombros. Muchas veces hemos escuchado decir que este hijo menor será quien se haría cargo de los padres. O cuántas veces también hemos visto que decían, él o ella va a ser el que va a cuidar a sus hermanos. También es bastante común. Así, el sobrepeso que generalmente portan estos hijos refleja la carga que recibimos incluso antes de nacer. En general, ¿qué debemos de buscar en nuestro árbol, en nuestros padres, en nuestros abuelos? Cualquier situación que se haya vivido en soledad, con sentimiento de desprotección, que haya sido vivida de una manera traumática o con sensación de peligro, abandono y tristeza. Estas situaciones favorecen la formación de grasa corporal con el fin de protegernos. Entonces, aquí es muy importante y nos damos cuenta que curar los efectos de los traumas vividos puede detener el proceso epigenético para que no lo hereden nuestras generaciones posteriores. Todos somos seres humanos, únicos, maravillosos e irrepetibles. Y en nuestro ser llevamos infinitos potenciales expresados en nuestros dones y talentos, en nuestra misión de vida, en nuestra misión de alma, en nuestros sentimientos y en todo aquello que podemos dar y entregar y compartir con el mundo exterior. Entonces aquí
a mí me nace hacer la pregunta a ti, que eres una persona llena de potenciales. Quizá son tus emociones las que no te dejan generar esos potenciales detrás de esa grasa acumulada. ¿Por qué acumulas tanto? ¿Qué acumulas? Quizás tienes miedo a gestionar esos potenciales o utilizo todos mis potenciales y mi energía para dársela a otro. Hoy día estamos viviendo otros tiempos. Es diferente. Hoy día entendemos que tenemos que vivir en conciencia y que además el preocuparnos de nosotros mismos, el ser actores principales de nuestra vida es necesario tanto para nuestro bienestar como para el bienestar de todos aquellos que nos rodean. Si yo estoy bien, los demás también están bien, porque finalmente no puedo dar algo que no tengo. Eso hoy nos hace necesario de que una vez por todas seamos protagonistas de nuestra vida y la diseñemos de la manera en que por fin la hemos querido vivir hace tanto tiempo. A raíz de esto, de mi experiencia y de la convicción de que simplemente el sobrepeso y la obesidad no tiene que ver con un tipo de comida, con los alimentos, con la falta de ejercicio o someternos a un canon físico determinado, es que yo he creado el programa Sanación Consciente para Sobrepeso y Obesidad. Un programa el cual trabajamos el aspecto emocional y físico de manera integral. Para trabajar el aspecto físico se utiliza la técnica de la hipnosis clínica, la que implantará sugestiones hipnóticas y de reprogramación subliminal tendientes a modificar hábitos alimenticios, disminuir radicalmente el apetito, la voracidad y, por supuesto, la compulsión que nos lleva a alimentarnos de una manera indebida. El aspecto emocional lo trabajaremos sobre la base de diferentes técnicas terapéuticas que nos permitan llegar a ese origen no consciente de aquellos conflictos, bloqueos o traumas relacionados con el sobrepeso que se está viviendo y que condiciona el aspecto físico y la forma en que tengo de relacionarme con los alimentos. Este viaje emocional se realiza desde la infancia y hasta el momento presente, incluyendo también la información del transgeneracional y, por supuesto, de vientre materno. Todo lo anterior nos dará como resultado la posibilidad de conocer y sanar en conciencia nuestra relación con la comida. El conocer dónde estaban esos bloqueos nos hará tomar conciencia de qué es lo que significa para finalmente poder dejar de repetir y liberarnos de ese patrón inconsciente, automático y desconocido que hoy nos condicionaba nuestra vida. Este programa no se trata de una dieta como tampoco de un plan alimenticio, sino que es la suma de diferentes técnicas terapéuticas que manejo. Por lo tanto, aquí es muy importante señalar que no se utiliza la restricción respecto de ningún alimento, como tampoco necesitamos contar calorías. Por otra parte, también nos ofrece una alternativa natural y no invasiva, a diferencia de lo que implican hoy por hoy las opciones quirúrgicas, donde además la inversión, el tiempo de recuperación y el riesgo asociado, como toda cirugía, no es descartable. El objetivo de este programa es orientarnos a buscar el bienestar físico y emocional de la persona, lo que sin duda me va a ayudar
a mejorar la relación conmigo misma y por supuesto con mi entorno, con mi pareja, con mis amigos, con mi familia, y donde también podré obtener herramientas para todo aquello que a mí me gatilla estas ansiedades, eh, herramientas como bien dice ahí, para el manejo del estrés, capacidad para poner límite, para no seguir repitiendo esas conductas, y que a su vez es muy importante porque estas herramientas también las voy a poder compartir con mi entorno. Es algo de lo cual nosotros podemos disfrutar y también hacer partícipe a nuestra familia, a nuestra pareja o a nuestros amigos. Para mí lo más importante de este programa y la gran diferencia es que trabajaremos sobre la reconducción de los hábitos alimenticios. Entonces, una dieta acaba, pero un hábito no. Un hábito permanece con nosotros para siempre. Es un programa que tiene 6 meses de duración, en el cual siempre vamos a ir caminando en forma conjunta. Nos vamos a ver a través de 17 consultas uno a uno, además de grupos donde también se darán clases e información relativa al tema, pero que lo más importante lo vamos a desarrollar en compañía. No va a ser un programa que se desarrolle en soledad, ya que siempre puedes tener contacto conmigo a través de email o de WhatsApp. A veces el camino en compañía es lo que hace una gran diferencia cuando existen estos temas emocionales involucrados. Ahora quiero dar paso, voy a dejar de compartir pantalla y quiero dar paso para si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda que quisiera en este minuto responder, que quisiera comentar algo. No sé si hay alguna pregunta en el chat que haya salido, alguien de mi equipo. Cristina, por acá no tenemos ninguna pregunta en el chat hasta el momento. Perfecto. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Ok. ¿Alguien quisiera compartir alguna experiencia? Bien. Les recuerdo que toda esta información la pueden encontrar en mi página web cristinagarate.com, donde también aparece un formulario de contacto en el cual me pueden enviar cualquier duda o consulta que puedan tener. Darle las gracias por haberme acompañado en esta masterclass y de corazón espero que les haya servido, que haya traído un granito de información que pueda ayudarlos en este camino. Muchas gracias a todos y aquí estoy en lo que puedan requerir. Un abrazo grande. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Cristina, tenemos una pregunta. Ah, ok. Dice María Álvarez. Hola, tengo una duda. A mí ya me hicieron programación. No sé si está por ahí María Álvarez que pueda continuar. Y no funcionó. ¿Cómo podría salir de esta rueda de culpa? Programación, no sé si se refiere a PNL o a hipnosis. El programa por sí solo, esa es una de las razones por qué la programación neurolingüística o la hipnosis por sí sola nos va a quitar solamente la ansiedad y nos va a quitar solamente el hambre. Sin embargo, detrás de eso, evidentemente que hay un conflicto
emocional no resuelto, porque nos sigue gatillando la misma ansiedad, las mismas ganas de comer, que ahí es donde está el patrón que debemos decodificar. Por eso es que trabajar el aspecto emocional y también el físico, que no es menos relevante, pero hay que hacerlo en forma conjunta. Eso sería un poco, María, y eso también yo lo he vivido tanto como paciente como también como terapeuta, y es un poco a lo que llegué a partir de la experiencia. Yo también estoy tratando aquí de mirar el chat. Exacto, hipnosis y terapia, me dice María. Sí, yo también lo he vivido, María. Cuando se hace por sí solo, falta que soltar el factor emocional que hay detrás del exceso de peso, de la ansiedad, de lo que lo gatilla. Exacto, cuando te llegan los momentos de ansiedad, justo. Exacto. Lo que pasa es que eso es a través hay que trabajarlo a través de la parte emocional y la parte física a través de la hipnosis. ¿Cómo lo soluciono, María? Si tú gustas, em, si tú gustas, puedes envíame un mensajito por interno y vemos tu caso bien en particular. Exacto. Graciela Ah, pregunta, ¿es presencial? Vivo en Argentina. no, este tratamiento y este programa, eso es muy importante, es 100% online. Por lo tanto, se hace en la comodidad de tu casa y en cualquier parte que estemos ubicados geográficamente. Respecto del valor que también me están preguntando, em, el valor también es ajustable a la cantidad de sobrepeso que se tenga. El programa dura 6 meses y ese programa tiene un valor de 1.350 euros aproximadamente, pero en el caso de sobrepesos menores o que requieran menor tiempo, siempre se va a ajustar. Si se puede pagar a través de PayPal, y PayPal es donde mis pacientes lo pagan con sus tarjetas de crédito, y ahí tú, con tu tarjeta de crédito, tú puedes pagarlo de acuerdo a lo que pongas con tu banco. Ah, era María también, sí. Eso es, perfecto, sí. Vale. Creo que ahí me parece que están respondidas la mayor pregunta. Cualquier consulta lo pueden hacer a través de mi página web y encantada de poder atenderlos. Ahora sí, vamos a cortar la reunión. Voy a dejar de grabar y agradecer una vez más a todos por habernos acompañado.